Hola a todos, todas y todes. Les damos la bienvenida a este podcast. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, del Departamento de Sociología, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas. Este podcast es fruto del trabajo de la cátedra Camilo Torres Restrepo, Pensamiento Sociológico y Político en Latinoamérica, coordinado por los profesores Miguel Ángel Beltrán, María Elvira Naranjo y Normando Suárez. El día de hoy abordaremos un tema del cual creemos necesario hablar: las cooperativas agrarias y su papel en la restitución de tierras, tomando como estudio de caso Yopal, en el departamento de Casanare, desde la época del padre Camilo Torres Restrepo en la década de 1960 hasta la actualidad. Exploraremos también el papel de Camilo Torres en la promoción y el desarrollo de estas cooperativas, su influencia en la reforma agraria y las políticas de restitución de tierras que se han implementado desde entonces, para entender su evolución y cómo cobra esto vigencia en la actualidad. Ahora, para introducirnos brevemente en un contexto histórico, recordaremos quién fue Camilo Torres Restrepo. Nacido en 1929 y muerto el año 1966, fue un sacerdote católico y sociólogo colombiano, pionero de la teología de la liberación y cofundador de la primera facultad de sociología en América Latina en la Universidad Nacional de Colombia. Desde su juventud mostró una profunda preocupación por las desigualdades sociales y trabajó incansablemente en favor de los campesinos y las clases más desfavorecidas. Promovió la creación de cooperativas agrarias en los años 60, buscando mejorar las condiciones de vida de los campesinos. En 1965 se unió al Ejército de Liberación Nacional, ELN, donde fue conocido como el cura guerrillero. Sin embargo, él fue mucho más que eso. En las manos de Camilo, porque en unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida. Ahora, la situación agraria de Yopal en los años 60. Yopal, la capital del departamento de Casanare en Colombia, fue fundada el 12 de octubre de 1902 y desde entonces ha experimentado un significativo crecimiento. En sus primeros años, Yopal era una pequeña localidad con una economía basada principalmente en la agricultura y la ganadería. Los principales productos agrícolas de la región incluían arroz, maíz, yuca y plátano, siendo el arroz uno de los cultivos más importantes debido a la disponibilidad de tierras planas y fértiles en los llanos orientales. También se cultivaba sorgo y algodón, aunque en menor escala en comparación con el arroz y el maíz. La ganadería, aunque no es un producto agrícola per se, ha sido una parte integral de la economía de Yopal y de la región en general. En términos de inclinación política, durante la primera mitad del siglo XX, Yopal y la región del Casanare estaban mayormente alienados con los partidos tradicionales como el liberal y el conservador, que dominaban la política colombiana de la época. A partir de la década de 1960, la región comenzó a verse afectada por la violencia política y el surgimiento de movimientos guerrilleros, lo que impactó notablemente en la dinámica política local y reflejó las tensiones del contexto nacional. La transformación agrícola de Yopal está estrechamente vinculada a los cambios sociales y políticos que ocurrieron con la aparición de los grupos armados en la región. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, Yopal experimentó un desarrollo agrícola basado en cultivos como el arroz, maíz, yuca y plátano. Desde la década de 1960, la creciente presencia de los grupos armados y la violencia política comenzaron a alterar esta dinámica. La expansión de movimientos guerrilleros y de grupos paramilitares impactó profundamente la seguridad y la estabilidad en la región, lo que llevó a una disminución en la producción agrícola y a la migración de muchas familias rurales. La violencia y el conflicto también provocaron la toma de tierras y el desplazamiento de comunidades, afectando negativamente la estructura agrícola y económica de Yopal. A medida
que los grupos armados ganaron terreno, el desarrollo agrícola se volvió más complejo, con desafíos adicionales en la protección de cultivos y en la inversión en infraestructura agrícola, marcando un giro significativo en la evolución económica de la ciudad y sus alrededores. Sigue buscando la libertad. En los años 60, Yopal enfrentaba grandes desafíos agrarios, la distribución de la tierra era extremadamente desigual, con grandes extensiones en manos de unos pocos terratenientes, mientras que la mayoría de los campesinos carecían de tierras propias. La economía agrícola estaba en crisis, afectada por la falta de infraestructura, tecnología y apoyo gubernamental. Esta situación generó un ambiente de descontento y movilización entre los campesinos, quienes buscaban mejores condiciones de vida y trabajo, situación que se evidenció en la creación de grupos de guerrillas liberales que desde la década de los años 50 ya reclamaban por mejores condiciones sociales y políticas. A ver, yo creo que casanareño, que se respete, yo me siento casanareño, siempre tuvo un familiar guerrillero en la violencia del 50 y pico, porque era una cuestión política y siempre existió alguien en las filas. Y esos corridos creo que, me atrevo a decir que en Latinoamérica, no sé, porque conozco muy poco el folclore del resto del mundo, pero creo que son únicos con los corridos mexicanos, ¿no? Que después de cada batalla o de cada hecho crucial, el juglar, el llanero componía un corrido o una canción sobre lo que había sucedido en el día, y eso se volvía tradición oral por todo el llano, era como el periódico, digamos así, ¿no? Se iba cantando de parranda en parranda. Los conocí muy joven, indudablemente, porque tuve tíos que estuvieron en la guerrilla y fueron cantadores. Voy a cantar un corrido al puro estilo llanero, al puro estilo llanero, para que quede el recuerdo de estos hombres verdaderos, valientes hasta morir y no han sido prisioneros, Camilo Torres promovió la formación de cooperativas agrarias como una solución integral para mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Estas cooperativas no solo buscaban aumentar la producción agrícola, sino también empoderar a los campesinos mediante la propiedad colectiva y la toma de decisiones democráticas. Por lo mismo, Camilo Torres se centró en fomentar la participación activa de los campesinos en el proceso de repartición de parcelas, que venía siendo adelantado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria desde el año 1961. El padre Camilo creía que, al unirse en cooperativas, los campesinos podrían acceder a mejores precios para sus productos, reducir los costos de producción y obtener créditos, así como asistencia técnica, que de otro modo serían inaccesibles. Además, estas iniciativas fomentaron la solidaridad y la cohesión social, creando una red de apoyo mutuo que se fortalecía a la comunidad rural. La visión de Camilo Torres era que estas cooperativas se convirtieran en un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de las zonas rurales, promoviendo una distribución más equitativa de la riqueza y mejorando la calidad de vida de los campesinos. Por esto mismo, a finales del año 1964, funda una de las cooperativas agrarias que se organizan en Yopal, la Unidad de Acción Rural de Yopal. Esta cooperativa estuvo desligada del gobierno de Guillermo León Valencia, y su espíritu denotaba una independencia de cualquier partido político que pudiera llegar al poder. Esto nos puede sugerir que Camilo estaba más interesado en la construcción de organizaciones que de forma independiente buscaran la emancipación del pueblo. En su quehacer sociológico, Camilo estaba comprometido no solo con la transformación eficaz de las condiciones de vida del pueblo colombiano, sino también en el respaldo científico de las exigencias por una sociedad mejor. Enmarcado en esto, Camilo realiza su investigación titulada El desarrollo socioeconómico y agropecuario de los llanos orientales, investigación que se ha perdido de los archivos que conservamos. Esto evidencia la visión que Camilo tuvo de la sociología,
Una sociología que no se queda solo en la investigación, sino que precisamente esa investigación sociológica era el insumo para guiar la transformación social hacia mejores rumbos. Las cooperativas agrarias impulsadas por Camilo tuvieron un impacto significativo en el campesinado y en las comunidades rurales. Al permitir a los campesinos acceder a recursos, capacitación y mercados, estas cooperativas fortalecieron la economía local y redujeron las ciertas brechas existentes entre los pequeños campesinos y los grandes hatos. Los miembros de las cooperativas podían compartir conocimientos y técnicas agrícolas, lo que resultaba en una mayor productividad y sostenibilidad. Además, las cooperativas facilitaban el sacar los bienes producidos del llano, pues los costos de transporte se hacían más asequibles para la cooperativa, eliminando intermediarios y asegurando precio justo para los productores. Este modelo también promovía la inclusión social y la participación democrática, ya que todos los miembros tenían voz y voto en las decisiones. La mejora de las condiciones laborales era otro de los beneficios clave, contribuyendo a la reducción de la pobreza y al desarrollo integral de la comunidad. Las cooperativas agrarias no solo mejoraron la economía local, sino que también fortalecieron el tejido social y promovieron una mayor equidad y justicia en las zonas rurales. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Nos corresponde ahora hablar de las políticas de reforma agraria y de restitución de tierras. Si queremos hablar de reforma agraria, es importantísimo tener en cuenta la Ley 135 del año de 1961, la cual marcó un hito al ser la primera ley que buscaba redistribuir la tierra y apoyar a los pequeños agricultores. Esta ley, que se dio durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo y que fue el primer intento para redistribuir equitativamente la tierra, tenía como objetivo desmantelar los latifundios y promover una distribución más igual en cuanto a la tierra. Durante la década de los 60 se implementaron diversas políticas para fortalecer esta iniciativa, lo que incluyó programas de crédito y asistencia técnica para los agricultores. Además que se dio la creación de entidades como el INCORA. Esta institucionalidad buscó darle fuerza al movimiento de reforma agraria y tuvo algunos logros. Sin embargo, el recrudecimiento del conflicto y el surgimiento de actores como el paramilitarismo y el narcotráfico representaron una contrarreforma que ha llevado un retroceso en los pocos avances que se habían logrado hasta ese momento. Lo que ha derivado de ello es que hasta nuestros días tengamos una inmensa deuda en la implementación de una adecuada reforma agraria que distribuya la tierra de manera justa y permita la productividad del sector rural de nuestro país. También hay que señalar que en la última década las políticas agrarias han evolucionado para incluir enfoques más integrales, como el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Estas transformaciones han significado también una mejora en las condiciones de vida para la explotación rural. Ahora, también hay que tener en cuenta los avances que se han dado con la firma del Acuerdo de Paz del año de 2016, dentro de lo que se incluye una reforma rural integral que ha vuelto a poner en la opinión pública la necesidad de una reforma agraria que nos permita el adecuado uso de la tierra que en Colombia se encuentra en muy pocas manos. Sobre las políticas de restitución de tierras, lo primero a tener en cuenta aquí es la forma en cómo el conflicto ha atravesado al sector rural de nuestro país y cómo los actores armados han despojado tierra y han desplazado a los campesinos de sus territorios. Es por ello que se ha buscado implementar diversas políticas de restitución de tierras que busquen corregir la injusticia histórica y así devolver la tierra a sus legítimos propietarios. Estas políticas que han buscado abordar el despojo y desplazamiento forzado de campesinos, indígenas y afrocolombianos debido al conflicto armado han tenido muchos avances recientemente. Queremos destacar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras promulgada en el año 2011, durante el primer gobierno Santos. Esta sí ha sido una de las iniciativas más significativas para las víctimas del conflicto armado. Lo que se busca con esta ley ha sido garantizar la reparación integral de las víctimas, devolviéndoles sus derechos sobre la tierra que fueron forzados a abandonar. A pesar de los avances que ha tenido gracias a esta ley, también debemos decir que han presentado desafíos en su implementación, pues ya llevamos más de una década y no han presentado los avances que se esperaba. La falta de transparencia y la falta de información y de datos debido al lento avance del catastro multipropósito ha sido un limitante para el adecuado acceso de muchas víctimas a la restitución que merecen.
En la actualidad, hay tres corrientes en las filas de la Iglesia: la tradicionalmente conservadora, otra que se hace pasar por progresista, pero esto es solo un disfraz que oculta su oportunismo futurista. Saben que el cambio viene y el clero siempre ha estado con el vencedor. Entre estas dos, no sé cuál es la más peligrosa. Y por último, la sincera y auténtica, la militante y revolucionaria, herencia de Morelos e Hidalgo, que tiene su máximo exponente contemporáneo en el padre Camilo Torres. La situación actual del departamento de Casanare y en general de Yopal presenta distintas aristas. Por un lado, el espíritu cooperativo y asociativo que generaron los cursos y las iniciativas lideradas por Camilo se han traducido en cerca de 96 asociaciones activas alrededor de todo el departamento del Casanare. En Yopal específicamente, existen cerca de 25 asociaciones sin ánimo de lucro. De estas, la mitad actúan como organizaciones campesinas o cooperativas, las cuales se constituyen principalmente en torno a los cultivos de plátano, cacao, yuca, piña y café. También en torno a la producción piscícola, apícola y ganadera a pequeña escala. Por otro lado, existen las organizaciones que son fondos de empleados, corporaciones o fundaciones, que se relacionan principalmente con el cultivo de palma de cera, con el sector ganadero extensivo, con la explotación minera y petrolera o con el sector de servicios. De todas estas organizaciones mencionadas anteriormente, son casi nulas las cooperativas y asociaciones que hayan desaparecido en los últimos años, lo cual nos demuestra que éstas se consolidan como un medio eficaz para mejorar las condiciones de vida de la población rural. Cabe resaltar que la mayoría de estas organizaciones se plantean con un fin o un propósito económico. Sin embargo, las organizaciones campesinas logran incidir de manera directa en diferentes ámbitos, como la conciencia social, la recuperación de la identidad cultural, la participación política y el cuidado del medio ambiente. Por otra parte, queremos hacer énfasis en la transformación económica de Yopal, la cual ha venido modificándose significativamente en los últimos años. Después de la experiencia de Camilo, hacia los años 80 y 90, la economía casanareña se vio volcada hacia la explotación del petróleo y la minería. Este proceso generó una creciente pérdida de la vocación agrícola del municipio de Yopal, pero también de todos los municipios del Casanare, además de consolidar el municipio de Yopal como un centro de negocios, una ciudad intermedia donde los servicios bancarios, de turismo, mecánicos y de construcción juegan ahora un papel fundamental en la dinámica económica y social del municipio. Este fenómeno, guardando las distancias, lo podríamos caracterizar como un proceso de urbanización y en algunos casos proletarización de la ciudad. A pesar de ello, en los últimos 10 años esta dependencia hacia la explotación petrolera ha venido desacelerándose, principalmente debido a la poca estabilidad del precio internacional del barril y a los costos que generan nuevas explotaciones y canteras. Es así como la producción agrícola y pecuaria ha venido aumentando significativamente en todo el departamento, llegando a disminuir el peso de la actividad petrolera en cerca del 15% y aumentando la producción agropecuaria en un 8% en los últimos 10 años. Por último, vale la pena hacer hincapié en que el macro propósito de los cursos de Camilo en torno a la reforma agraria es la redistribución de la tierra. No obstante, en la actualidad el panorama resulta desalentador. Casanare es uno de los departamentos con mayores índices de concentración de la tierra en Colombia. Sigue el promedio nacional. Cerca del 59% de los predios en Colombia, que son de menos de 3 hectáreas, ocupan solo el 4% de la superficie, mientras que el 1% de los predios concentra aproximadamente el 41% del área rural. Estos datos representan que sigue siendo urgente una reforma agraria en el país. Ya para concluir, podemos mencionar que el legado de Camilo Torres y las cooperativas agrarias sigue vivo, demostrando que la organización comunitaria y la justicia social son fundamentales para el desarrollo rural. Las cooperativas agrarias no solo proporcionan empleo y mejoran las condiciones de vida de los agricultores, sino que también fomentan la solidaridad y el trabajo colectivo. En Yopal, esas cooperativas siguen siendo esenciales para la economía local, aunque enfrentan desafíos como la falta de infraestructura y la necesidad de modernización. Por su parte, las políticas de restitución de tierras, aunque imperfectas y con una implementación que enfrenta obstáculos significativos, representan un esfuerzo continuo por corregir las injusticias históricas y promover la equidad en las zonas rurales,
buscando reparar adecuadamente a las víctimas del conflicto armado. La combinación de estos esfuerzos es crucial para construir un futuro más justo y sostenible para las comunidades rurales de nuestro país. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico y actual. Esperamos que esta discusión haya arrojado luz sobre la importancia de las cooperativas agrarias y las políticas de restitución de tierra, así como sobre el impacto duradero de figuras como Camilo Torres Restrepo. Nos vemos en una próxima ocasión, donde continuaremos explorando temas relevantes y significativos para nuestra sociedad. Hasta pronto. Plata, blanca y ropelino, aquí se acaban los versos, así la dote el destino. Si usted quiere saber más, pregúntele a un adivino. Si quiere más poesías, compre un libro a Florentino. Nadie tuvo tiempo ni los medios para grabarla. La música llanera hace 50 años, de los parrandos en Casanare, de los San Pascuales bailones, la música de los bailes de bamba, los contrapunteos por ahí en cualquier acto, en una fiesta de acto, en una fiesta de una fundación. Esa nunca se grabó y realmente no se tiene memoria de ella. Algunos corridos que han perdurado o muchas coplas que perduran en la memoria de la gente.